tardes, bienvenidos a este ciclo que hemos denominado Diálogos con la Poesía Actual, y que se inicia hoy con un poeta invitado, muy querido para Concepción, muy querido para nosotros, que es Thomas Harris, y que, bueno, teníamos una invitación pendiente desde el año pasado, nos iba a visitar presencialmente a final de año, pero bueno, vino todo el problema de octubre y después vino este año también tan convulso, y no lo pudimos tener acá presencialmente, pero lo tenemos hoy día desde esta posibilidad que nos ofrece la virtualidad. Así es que es realmente un gusto, una alegría tener con nosotros a Thomas y que nos hable sobre este tema que él denominó la poesía en tiempos del cólera, y que me parece un nombre muy sugerente. Antes de partir esa conversación con Thomas y de saludarlo formalmente a él, voy a hacer una pequeña reseña muy menor en realidad, respecto de la enorme trayectoria que tiene Thomas como poeta y como escritor, en realidad como ensayista también, y en este momento como editor. Bueno, ha tenido múltiples actividades a lo largo de su trayectoria y muchos reconocimientos. Yo menciono solamente algunos. Thomas Harris, La Serena, 1956. Poeta y profesor de español por la Universidad de Concepción. Ha publicado, entre otros libros de poesía, Zonas de Peligro, en 1985, Zipango, Premio Municipal de Poesía de Santiago, 1993, Crónicas Maravillosas, Premio Casa de las Américas, La Habana, Cuba, 1996, Las Dunas del Deseo, Premio Atenea, 2011, y Gesta de Lobos, en 2017. En 2019, perdón. Y en 2019 también otro libro, que es un Heimlich, que se publicaron ahí eh, prácticamente en forma simultánea, pero Gesta de Lobos venía desde antes todavía que un Heimlich. Actualmente, como ya había mencionado, es jefe de ediciones de la Biblioteca Nacional de Chile. Ha incursionado también en el cuento gótico con libros como Historia Personal del Miedo, de 1994. Bueno, es una pequeñísima reseña para abordar todo lo que Thomas Harris ha hecho en términos escriturales y todo el aporte que significa para la literatura nacional, continental y universal también. Me parece a mí que es un privilegio, además, como ya había dicho, una enorme alegría contar con él aquí para poder conversar sobre temas que nos interesan a todos, y una enorme generosidad también. Y bienvenido, Tomás, a esta conversación. Bueno, gracias y repito lo que en realidad es privilegio para mí, estar, digamos, con todos ustedes, María Luisa. Voy a pasar por mi profesor, no por el mayor Mario, por el mayor de mis profesores. Saludos y un gran abrazo, Mario, desde la última vez que nos vimos, hace mucho tiempo, años, ¿no? Y bueno, a María Luisa, Juana, Edson y a todos los que están presentes acá. Claro, la idea fue titular, digamos, esta conversación, eh, parafraseando a Gabriel García Márquez, esa gran novela, ¿no? El amor en los tiempos del cólera. Y yo recomendamos la poesía en los tiempos del cólera, pero también podría ser el amor en los tiempos del cólera. Y lo conversamos con María Luisa el otro día, digamos, por una conversación por interno, ¿no? Eh, que era no solamente el cólera, sino que la cólera. La cólera en el sentido de que la cólera de Aquiles, la cólera, digamos, o la cólera colérica, que en realidad comenzó, digamos, con el estallido social. Lo nombro así porque así como se suele llamar. Habría múltiples formas, digamos, de referirse a aquel fenómeno, necesario, para mi gusto, a veces un poquito exacerbado y a veces desmesurado. Pero en fin, eso lo iremos conversando en el momento. Mi idea era la siguiente, o es la siguiente: pensar la poesía, digamos, no en la contingencia, sino dentro del contexto necesario e inevitable en el que ahora estamos sumidos o insertos de alguna manera. Me explico, es decir, yo recuerdo que cuando llegué a la Universidad de Concepción, en los nefastos años 80, en plena dictadura, eh, lo conversaba mucho con Mario y con nuestros profesores de la época, ¿no? Eh, ¿Cómo dar cuenta del el momento que estábamos viviendo?
empezó a dar cuenta de un momento que era inevitable, dado que lo abarcaba todo. Y la poesía no era alguien o algo, digamos, impoluta, que no podía, digamos, dejar de dar cuenta de aquello, pero sin caer, cosas que discutimos mucho, ¿no? Con los profes, con los amigos, compañeros. Saludo a Carlos de Cap, a Roberto Enrique, a Juan Caro, a Pudata, digamos, a Juan Zapata, que nos dejó tan tempranamente, eh, y, y nos dimos cuenta que era imposible. Pero, bueno, Mario, tú nos dijiste, y Tito Triviño también, y Roberto Oso, y todos nuestros profesores de aquella época, que nos dejaron grandes enseñanzas, que, ojo, no se podía hacer una poesía panfletaria. Intentamos no hacerlo. Eh, Creo que de alguna forma lo logramos. Bueno, de ahí salió un libro, Cipango, ¿no? Y varios libros que lo conforman. Me remito al año 85, por ahí, en aquella época. Bueno, pasó el tiempo y resulta que vino una suerte como de, como dirían los marinos, de calva chicha, ¿no? Y que no eran ni tan calma ni tan chicha. En los años, digamos, del 90 en adelante, ¿no? De la transición hacia la democracia. Transición que creo que nunca se cumplió y todavía no se cumple. Y espero que en algún momento lleguemos a aquello. Eh, pero en esa época, ya cuando yo llegué a Santiago, me acuerdo que Florial Pérez decía, todos los sureños siempre llegan a Santiago. Y Nicanor Parra, en un antipoema, decía, Rudecindo, ¿cuándo llegaste a Santiago? Y Rudecindo respondía, todavía no he llegado, voy caminando hacia allá. Bueno, yo soy serenense, pero tengo un corazón penquista. Y tengo una formación literaria, también una formación, se podría decir, aquí, formación sentimental y también intelectual, que surgió de la Universidad de Concepción. Entonces, yo quiero y espero que podamos, digamos, situarnos dentro de esta conversación, pensando que después que pasó la supuesta calvachicha, el año 1917, si no me equivoco, 18, 17, perdón, 2018, empezaron a ocurrir ciertos acontecimientos, no solo en Santiago de Chile, en todo Chile, inclusive yo diría en el mundo, empezando, digamos, por el estallido social chileno, que no fue solamente un estallido social chileno, sino que fue una cólera generalizada y mundial. En París, en Francia, bueno, siempre ocurre, son los que nos llevan la delantera, pero creo que se llevó la delantera acá. Aquel, si no me equivoco, las fechas realmente se me van un poco, aquel 17 o 18 de octubre, cuando los chicos, los escolares, los más jóvenes, comenzaron a saltar las vallas del metro. Yo recuerdo, y por eso decía que, para hacer, digamos, algunas observaciones bastante personales, ¿no? Estaba en la Biblioteca Nacional de Chile, donde trabajo ahora como editor, como decía la María Luisa, y de pronto vimos que algo pasaba afuera. Mi oficina da a la calle, a la Alameda. Entonces algo estaba ocurriendo que era inusual. Había más, digamos, marchas reivindicatorias que en otras oportunidades. Había más gente en la calle. Ahora viene pasando en el helicóptero. Había, digamos, algo que realmente nos inquietó y que las autoridades de la biblioteca nos dijeron, vénse para la casa. Porque algo está pasando acá, el metro estaba cerrado, ya se sabía que los otros metros se habían incendiado. Entonces, bueno, la Biblioteca Nacional es una muestra de Chile, donde trabajamos los empleados públicos, desde el director hasta, bueno, la persona que hace el aseo. Y que finalmente Santiago es muy amplio, entonces para poder llegar a la casa sin problema, no dejaron ir a todos. Recuerdo que ese día tenía una actividad, una lectura, y cuando yo llegué,
me demoré 3 horas y media en llegar de la casa acá, cosa que en metro me demoro media hora. Y en el microbús o en el Transantiago, la gente iba muy inquieta, se notaba que algo estaba sucediendo. Y yo pensé, diablo, algo va a cambiar acá, algo va a pasar acá. No había que ser adivino para eh, intuir que ya estaba ocurriendo. Y cuando llegué acá, digamos, acá yo vivo en Las Condes, ¿no? Eh, me susurraron porque vivo en Las Condes, en una cosa acá Argentina. Pero en fin, llegué a mi casa, que está bastante alejada del centro, pero llegaba muy luego, y le dije a la tele, no vayas a tu actividad porque algo está ocurriendo en el centro y esto no va a ocurrir, no va a terminar hoy, y ni mañana, ni pasado, ni pasado. Bueno, y vino el estallido. No, insisto, no había que ser adivino para aquello. Ahora bien, eh, yo estaba escribiendo en ese tiempo, había terminado de escribir un libro, Heimlich, que recordaba a María Luisa, y posteriormente un libro que estaba escribiendo desde mucho tiempo atrás, desde 2009, se había prolongado en el tiempo, que es Gesta de Lobo, que era como una continuación del libro que se llamó Lobo, ¿no? Que, bueno, puede que no lo conozcan, pero que era un tipo de literatura un tanto gótica, ¿no? Que hablaba de un lobo que por ahí deambulaba en las calles de una ciudad post-apocalíptica. Y después lo trasladé, digamos, a Santiago a Latinoamérica, que es un libro bastante barroco y de viaje. Bueno, no me quiero alargar más en relación a esto, pero después del estallido, llegado marzo, se pensó que iba a venir otra calma chicha. Finalmente iba a pasar, digamos, de enero a marzo. eh, yo no quiero calificar, digamos, el estallido de A, B, C o D. Cada uno lo vivió como lo vivió. Cada uno lo gozó como lo gozó o lo padeció como lo padeció. Yo lo dejo abierto. Entonces, claro, se pensaba que en marzo iba a llegar, digamos, otra, entre comillas, repito, el tema marítimo, calma chicha, pero no, vino algo peor, creo yo, indudablemente peor que fue la pandemia. Algo que no habíamos vivido, una peste, porque hablemos de peste, que a mí, peste de la Edad Media, eh, peste que ha sido, digamos, múltiples veces escrita en la parte roja de Allan Poe, que sé yo, en los cuentos de Canterbury, etc. Eh, y ahí también ocurrió lo mismo. Estábamos en la Biblioteca Nacional, en mi cotidianidad, y de pronto llegan las autoridades y nos dicen, tienen que irse, porque esto es grave. Eso fue el 16 de marzo de 2020. Y ahí, claro, me vine para mi casa y estuvimos confinados con la Tere, con Teresa Calderón, poeta, mi mujer, y hasta octubre, sin salir a la calle. No se podía salir a la calle con toque de queda, con bandos, con una cosa que de alguna forma te recordaba aquellos tiempos, digamos, de la dictadura, pero por otros motivos, ¿no? Por otros motivos, porque realmente, a ver, yo soy de lo que creo en la pandemia, o sea, a mí nadie me va a decir que la peste no existe, la peste existe, ha matado a mucha gente, en Chile y en todo el mundo. Entonces, claro, imagínense, desde marzo hasta octubre, acá, teletrabajando, uno escribe, y escribe, y escribe, escribe, y yo suelo, o un poquito antes, había empezado a escribir, digamos, una poesía bastante menos barroca, que la que estaba haciendo hasta Gesta de Lobo, o un poco antes, Sipango, etcétera, porque me daba el gusto, o no sé, el gusto, el lujo, de escribir en Facebook, poemas inmediatos. O sea, lo que salía en el momento, obviamente que después lo, los corregía y que siempre, pero las correcciones eran mínimas. Eh, bueno, como dice McLuhan, el medio del mensaje. Y yo pensé y pienso, y sigo pensando, que esa literatura urgente
pero sí la urgencia de hacer una literatura, digamos, que sea burda, o si pensamos en el tiempo, digamos, de la lectura panfletaria, era necesaria hacer. Eh, Habíamos quedado, digamos, de acuerdo con María Luisa, que yo iba a dar un ejemplo, digamos, o partir con un poema, eh, que voy a ver y que espero que me resulte y que esto no se me desarme, y sea así, eh, perdonad, porque yo soy bien torpe con esto. Eh, lo tenía por acá. Bueno, help. Eh, bueno, entre todos estos poemas que yo estaba escribiendo y que empecé a escribir para Facebook y que después, digamos, porque era como la urgencia de dar cuenta eh, sin el proceso que viene desde que tú sientes algo, te está pasando algo y tienes que llegar al libro, que es una cosa bastante, todos lo sabemos, larga, compleja, etcétera. Entonces, a mí me parecía que era algo como dable, esta forma, digamos, de escribir inmediato. Eh, Estoy buscando el texto, lo encuentro. El poema con que me gustaría empezar es un poema que realmente yo creo que no es, bueno, no voy a juzgar yo mismo un poema, mejor se lo leo. Se llama Pequeña Misía mi mamá, allá donde esté, porque anoche en el sueño me preguntó, como cuando me llamaba por teléfono de madrugada, ¿cómo estás, Tomás? Acá, acá, preocupado por un virus, con la tele y en casa. En casa, porque no podemos salir a la calle, cuidándonos, porque ya vamos para viejos. 24 años, no me vacunan para no tener pesadillas. 64 años y no puedo tocar a mi nieto, que no conociste, de 6 años, que me puede enfermar, matar. Suena raro, ¿no, mamá? Puta vida, putos tiempos. ¿Qué más te cuento, mamá? La Karin, en La Serena, en la casa que nos heredaste, Colón 666, en ruinas, porque cambió el tiempo, el clima, y ahora llueve mucho por allá, caen los muros, la casa de Ucher. Pero el mundo es ahora la casa de Ucher. Cuento yo les contaba a mis hermanos chicos cuando se cortaba la luz, bollando de todo esto. ¿Qué más te cuento, mamá? Puta vida, putos tiempos. Se fue tu tiempo. Bueno, porque se poco tranquilo el final, pero creo que es un poema que en ese momento me hizo mucho sentido escribirlo, dado que mi mamá, por eso digo, hay ciertas subjetividades que se han incrementado en las noches cuando mi mamá vivía todavía. Mi mamá murió en el 2011. Entonces, esa fue una respuesta, digamos, de trasmundo, y para contarle a mi vieja lo que estaba pasando ahora, que una cosa tan extraña como que un nieto, yo tengo dos nietos, que viven a media cuadra de acá, se pueden matar, porque ellos tienen este virus inoculado o no inoculado, pero no tienen, digamos síntomas. Entonces tú lo abrazas, lo besas y sabemos que eso no se puede hacer. Acá ninguno estamos con mascarillas, porque estamos remotamente. Presencialmente estaríamos con una máscara horrible, espantosa, que nos hace parecer poco menos que, ¿cómo se llama? Eh, bueno, y ese tipo de poemas he empezado a escribir. Me hace sentido en la manera en que, claro, hay muchos poemas de amor también, hay muchos poemas de otro tipo, pero que creo que
de alguna forma, uno tiene que hacerse cargo de lo que nos está pasando ahora. Es imposible que la poesía, digamos, no mire el contexto de muerte, el contexto de la peste, y yo podría pensar, no sé, en muchos libros, La peste de Camus, podría pensar La peste de Antonin Artaud, hay mucha literatura que realmente se hizo cargo de este fenómeno. Entonces, ¿por qué no hacernos cargo? O sea, nosotros no podríamos no hacernos cargo, como tampoco evitamos el hacernos cargo de los años de la dictadura. No compara una cosa con la otra, es también en medio del estallido social, que es algo que, si bien algunos lo miramos de una manera eh, simpática, otros lo miramos al comienzo como una revolución, otros tratamos de explicarnos qué estaba ocurriendo, y finalmente, en el paso del tiempo, de ese año, fuimos cambiando nuestra percepción del asunto. No voy a decir cuál fue mi cambio de percepción del asunto, porque eso puede ser más adelante. Y también escribí muy pocos poemas al respecto. Generalmente durante la estadía escribí más bien poemas de amor, porque pienso que los poemas de amor son poemas que eh, pueden, digamos, metaforizar eh, todo aquello que nos ocurrió, una revolución, una forma de amor también, ¿no? Una forma de cambio necesaria y fundamental en un gobierno que no es dictadura, que es democracia, pero una muy mala democracia. En fin, pero después lo que vi más me ha conturbado, más me ha preocupado, es justamente algo que nunca nosotros pienso, y se los pregunto todo, y vamos a pensar que vamos a vivir. Y no voy a decir una pandemia, pues, peste, porque perdón, este asunto es una peste. Eh, bueno, no quiero extender mucho más al respecto, porque creo que con lo que he dicho ya está claro cuál es mi posición en relación, digamos, a la poesía ahora. Tal vez podría leerle un par de poemas más al respecto Sí, y armar un diálogo. No sé qué les parece. sí, me parece muy bien que puedas leer si tú quieres ahora los asistentes te puedan hacer comentarios, eh, no sé, propiciar alguna forma de diálogo. ¿Puedo fumar o no? Claro que sí, totalmente. En este tiempo de peste, como dices tú, me parece una aberración todavía mayor impedir que la gente tenga ese pequeño recreo personal de poder tener sus válidos vicios en casa. Sí, no, y además que finalmente el humo no les va a llegar a ustedes. Exactamente, sería una cosa higienizante sin sentido. Una cosa, fíjate que yo me acuerdo mucho, pero Mario también se acordará, que cuando teníamos literatura española, la Universidad de Concepción, que la hacía don Luis Buñuel encendía el primer cigarro a las 8 de la mañana y empezaba a hablar del Quijote. Todos encendíamos y la sala de clase era una humadera enorme y había tres chicas que estaban esperando guaguitas y nadie les preguntaba, ¿podemos fumar o no? Bueno, eran otros tiempos y otra, Humphrey Bogart también, cuando estaba muriendo le preguntaron cómo va la cosa. Lo dijo, eh, mi cuenta bancaria es súper bien, mis pulmones, no. Bueno, voy a tratar de avanzar, digamos, en relación a lo que voy a plantear y sobre todo, más que nada, abrir como el diálogo. Eh, en el libro Araimli, que es este, eh,
Curiosamente, no sé por qué, fue un poquito antes, digamos, del estallido y todo lo demás. Le puse ese título, es de los freudianos, ¿no? Heimlich, lo que entra, digamos, por las grietas de lo cotidiano y se inserta en lo cotidiano, pero transforma y transfigura lo cotidiano. El Heimlich es lo cotidiano y el Antes no, palabras complejas, digamos, compuestas de los años. En ese libro yo creé dos personajes, ¿no? Eh, que se encontraban acá en este condominio, pequeño burgués, habrá que decirlo, y dialogaban, conversaban, digamos, eh, por los caminitos, digamos, que hay en este condominio del barrio, no alto, semialto. Entonces, bueno, escribí varios poemas donde yo me encontraba, o yo, entre comillas, o el hablante se encontraba con un poeta que era el poeta del 32, que es el número de mi departamento. Le voy a leer el poema que me incumbe. Mi último encuentro con el poeta del 32, está dedicado a mi hijo Diego Tomás Harris, que vive en Concepción todavía. Ya han pasado tantos años de mi último encuentro con el poeta del 32, donde vivo, Las Condes, Los Militares, 6816, departamento 33. Soy un viejo profesor jubilado de literatura comparada, como alguna vez conté en un libro que lamentablemente apelaba demasiado al yo. Pero en este arte de hacer verso finalmente cuesta mucho esquivar el yo, este maldito yo, de una estación. Tarde me encontraba con el viejo poeta del 32. Por esos años, para dos viejos cansados, el tiempo transcurría en la placidez de la muerte, no, perdón, transcurría en la placidez de la espera de una muerte más bien benigna, en la cama, en sueños, sin mayores cambios en los astros, en la revolución de los sueños, sin cambios en lo que acostumbraba. Mucho tiempo, encuentro en encuentro. En los últimos años, él usaba esos andadores que llaman burritos, que hacía más complejo su desplazamiento. Yo, afortunadamente, con mi bastón, lograba caminar con más pena que gloria, pero caminaba, por las tres piernas del enigma del esfinge. Él continuaba obsesionado con su último proyecto poético, hacer una suerte de lectura poética de la muerte en Venecia, sobre todo por la belleza senil. Me creerá, me dijo una tarde, que lo que más me obsesiona de la muerte en Venecia es ese deseo de esperar la belleza tardía y sexuada. Para mí, Taccio es el cuerpo de la belleza, macho y hembra. Lo que más me conturba de Taccio es que no es ni lo uno ni lo otro, es su semblante hermafrodita. Usted, lo que la vejez conlleva, nunca supe, ni le pregunté su tendencia erótica o sexual al poeta del 22. En los horizontes de la vida es secundario, si es algo. Después vino el 18 de octubre de 2019. Los jóvenes saltaron las entradas de los metros, ardieron estaciones, unos dijeron que fueron los unos, los otros que fueron los otros. Lo más nostálgico es recordar el mayo de 68. Mi cadera izquierda me dolía tanto que esas circunstancias contingentes o pretéritas ya no me incumbían. Yo estaba trabajando, se puede decir, que tras la jubilación, lo que uno hace es trabajo, en una edición comprada de la novela gótica y la novela libertina de los siglos XVIII y XIX, y sus influjos en la política de la época. Han pasado tantos años de nuestro encuentro con el poeta del 32 del condominio. Informado, el viejo poeta del 32 me confesó que su obsesión por Tasso había variado. Ahora estaba escribiendo un poema sobre la peste. Eso fue pocos meses antes que se declarara la pandemia, que ahora nos asola y nos mata, sobre todo los viejos. El último encuentro fue en el sendero de los Jacarandás, junto a nuestra torre.
Sabe, me dijo el poeta del 32, ya estoy demasiado viejo para extender mis versos sobre la ineficacia del capitalismo tardío, líquido, liberal o como se llame. Además, ya no tengo mucho que decir al respecto, dado que presumo la muerte no solo en Venecia, sino acá, en esta ciudad sudamericana que nos llevará a César Rivera, a todos por igual, sin más rico que el estigio. Y en estos días ya voy dejando de pensar tanto en mí mismo y también en el otro. Yo no quise decirle que la escritura de literatura comparada cada día me costaba más, que antes de un capítulo del que sería mi último libro, prefería escuchar a Bach o música barroca, jazz, que fue mi primer ritmo por los años 70, y porque ya estaba muy deprimido. Sí, la vejez cansa, agota, y contemplamos la infancia como un paraíso desvaído, con las fotos que a veces aparecen en las cajas de galletas escondidas en un recodo del escritorio. Y eso te deprime, porque el hoy se nubla, se va nublando, como el abril que adviene con su guadaña de lilas. Pero sobre todo, porque tu tiempo ya pasó. Ahora viene, Dios los guarde, el tiempo de nuestros hijos. La última vez que vi al poeta del 32 ya no fue su cuerpo, sino un ataúd sin deudos, solo un sarcófago de madera, barnizado de café claro. Lo acompañé, sin decir nada, hasta la salida del condominio, porque estábamos en cuarentena. Cerca de la hora del toque de queda, lo vi alejarse en el ataúd prestante, como un barco a la deriva de la peste, un caronte, sin norte ni sur, el más allá, si lo hay. A esta edad uno ya duda de todo, como casi no cree en nada. El poeta del 32 escribía poemas a Tacho o a la peste, nunca lo supe, igual me daba lo mismo. Y el soplo que abandonó al viejo poeta del 32, Años del amor en los tiempos del cólera. Esa vieja y triste novela y los versos que escribió por esos años, y creo tener la certeza, fueron al tacho de la basura de los poetas que quieren y prefieren ya el olvido. Eh, bueno, no voy a explicar mi poema, pero de alguna forma creo que di cuenta subjetivamente y con personajes inventados, porque, bueno, nadie sabe quién es el viejo poeta del 32, soy yo o el que, digamos, este proyecto que estoy haciendo, ¿no? De escribir sobre la novela gótica comparada. Y finalmente la vejez de aquel poeta lo confundía más la belleza de Tacto o la belleza de la peste, o el horror de la peste. Tomás, ¿te parece que pasemos a la posibilidad de un diálogo? Sí, por supuesto. A ver si Eh, es que alguno de los asistentes quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. María Luisa, mira aquí en el chat el Sergio Gómez, a quien también conocemos muy bien porque se formó en Concepción, le manda eh, muchos saludos a Tomás. Cariños y saludos al Sergio, gran amigo, gran poeta, comienzo, gran narrador posteriormente, y bueno, además con Sergio Gómez también trabajamos en la revista Postdata. Exactamente, de hecho, él hace una pregunta, dice lo siguiente, Tomás, ¿podrías por favor extenderte sobre la revista Postdata, una revista tan importante en el mundillo literario nacional? Y en relación a lo anterior, dice, ¿por qué crees tú que la Universidad de Concepción, sus carreras de letras y posgrado, no estudian a estos poetas? Saludos desde Ñuñoa a Sergio. Tal vez la segunda parte podríamos contestarla nosotros que hacemos clase acá. Eh, los postdata son estudiados, hay tesis sobre ellos, hemos hecho homenaje, ¿cierto? Así que Mira, no están para nada olvidados los postdata en Concepción. Tomás, cuéntanos qué nos puede decir de ese ejercicio poético. bueno, respecto de la segunda parte, eso voy a responder yo, pero yo creo que hay, digamos, y me han invitado varias veces,
eh, a la Universidad de Concepción, sobre todo incluso cuando Juan estaba vivo, ¿no? Juan Zapata, no tú, muy bien. Eh, quiero decir, vivo. Eh, y hicimos varias actividades en relación a la revista Postdata. O sea, no voy a seguir respondiendo por qué no se estudian aquellos poetas que tal vez se estudian o no. Yo sé que María Luisa ha hecho muchas cosas al respecto y que hay otras instancias donde se estudia a los poetas de Postdata de alguna manera. Eh, yo me excuso acá no saber, digamos, de cuál es la situación concreta en relación, digamos, a las cátedras que se dan en la Universidad de Concepción, dado que lo ignoro, porque no voy, había ido muchas veces, ¿no? Pero desde hace mucho tiempo atrás. Y había una suerte como, más que de cariño, de reconocimiento, no solo por data, sino que en vez. Y la revista que sacó Carlos Cosilla, Mario Milán y Nicolás Miquea, y posteriormente Postdata. Entonces ahí eh, les dejo la palabra a usted. Ahora, se me olvidó la primera parte de la pregunta, por responder la segunda. No, tenía que ver con cuál es tu apreciación respecto de la revista Postdata, que fue tan importante, dice Sergio, para la, digamos, para la poesía nacional. Yo creo que Postdata fue importante más bien para la poesía regional. No sé si para la poesía nacional. Eh, para la poesía nacional, en la década de los 80 fue mucho más importante Cal y otras revistas que se sacaron acá en Santiago, porque había una, o sea, se volvió, porque no nos olvidemos que durante los años 60, centros, digamos, centros intelectuales, literarios y poéticos, eran Concepción, Valdivia y un poquito más al norte Antofagasta, perdí un poco, Concepción y Valdivia. Allí muchos poetas, digamos, Omar Lara, Florial Pérez, etcétera, de la generación de 60, incorporaron y dijeron nuestra generación previa, Manuel, no Manuel Silva, Armando Urias, San Miguelín, todos aquellos poetas del 50, le hicieron como una bienvenida y los aceptaron como su, ¿cómo decirlo? Como sus progénitos, como su antecedentes. Cosa que ahora lamentablemente no ocurre. Y esos gestos de ellos, y yo parto del sur desde Concepción hacia el sur, eran gestos realmente notables, ¿sí? Porque también estaba Millán ahí, también Waldo Rojas, etcétera, que le decían, miren, ustedes son nuestros predecesores y nosotros, digamos, les debemos a ustedes lo que estamos escribiendo ahora. Cosa que ahora no ocurre. Lamentablemente no ocurre porque finalmente nuestros predecesores eh, tienden a negarnos, o bien tienden a obliterarnos, o bien tienden a homologarnos. Bueno, son cosas de la época. Y no sé qué más le podría responder ¿cómo se llama? Al Sergio. Sí, Decirle que, lamentablemente Sergio hizo las preguntas y después tuvo que retirarse, pero estuvo un buen rato. pero no importa, le respondo ahora, le diría a Sergio, pucha, vivimos un buen tiempo entre comillas, ¿no? Porque estábamos metidos en una dictadura funesta y fatal, pero le pusimos pecho a la dictadura, con revistas como Postdata, y desde antes como revistas como Ambés, y posteriormente con actividades que, no sé, finalmente nos jugamos con, digamos, opciones que eran, yo no voy a decir que peligrosas, porque fíjate que yo creo que es como un mito que me gustaría identificar, que ser poeta era peligroso. Ser poeta era desagradable para Pinochet. Él dice, yo odiaba a los poetas. Esa frase. Pero en ningún momento
en ningún momento yo por lo menos fui, digamos, encarcelado por ser poeta, encarcelado por alguna lectura literaria. Incluso lo que más nos costó en algún momento, que Mario debe acordarse, fue hacer una lectura, digamos, ¿cómo se llama? En el auditorio de la facultad en ese momento en el Instituto de Lenguas. Y ahí un amigo que se equivocó, no lo voy a nombrar, y se tiró unos poemas pamfletarios, pero terribles. Y nosotros queríamos hacer otra cosa. Entonces ahí nos cortaron. Y un corte que bueno, era comprensible, digamos, por las autoridades de la época, las cuales tú no estabas, Mario. Autoridades, digo, esos terribles que, bueno, no los vamos a nombrar ahora. Y finalmente, creo que había que, digamos, de alguna forma, ser, no, la verdad no es ser, ¿cómo se llama esta? Que alguien me ayude, ser en la guerra o en la política, eh, estratégico. O sea, usar estrategia y no irse, digamos, de frentón, digamos, a combatir a alguien que era incompatible, ¿no? Y yo pienso que la combatividad, y más bien la estrategia, la poesía, es la imagen, es, digamos, la metáfora. Son todos aquellos aspectos que la literatura, digamos, tiene para dar cuenta de las cosas que están ocurriendo y no tirarse, digamos, a lo, al de frentón, por lo menos, y además algo que no sirve de nada. La poesía, entre comillas, combativa, pero que finalmente no es otra cosa que combativa. Mira, María Luisa, yo cuando llegué a Concepción, tenía 13 años y todavía no entraba a la universidad, pero cuando entré a la universidad fue el año 1976. Y sí ha habido una persecución significativa y terrible en relación a profesores que echaron de la Universidad de Concepción. No los voy a nombrar, porque no puede ser Ramón Lago, puede ser muchos más. Y que los persiguieron y tuvo que exiliarse. Estoy hablando del año 63. O sea, sí lo hubo. Yo estoy hablando de cuando yo entré. Y poetas también como Waldo Rojas, poetas también como el mismo Floridor, como Gonzalo Millán, que transitaban por Concepción, porque no eran penquistas, ¿no? Que venían de Santiago, venían del sur, etcétera, pero que finalmente sufrieron, digamos, el escarnio del exilio, sufrieron el escarnio, por ejemplo, el caso del Floro, de ser relegado a un pueblo miserable, más miserable que él nació, que se llama Yate, y que nadie sabe dónde está, saludo al Floro. O sea que sí hubo persecución. Y sí hubo también durante el año 66, pero no de poetas, sino que del Partido Comunista. Hubo una persecución de Partido Comunistas muy soterrada, donde mataron a mucha gente. Y eso se sabe. Yo lo sé, no voy a dar los datos, pero ahí se vivió. Pero nosotros, digamos, como poetas, no nos persiguieron por ser poetas. A eso me refiero. Ajá. No me refiero, por ejemplo, a que el MIR fue finalmente destruido, digamos, como una instancia política, digamos, de vanguardia. Tampoco me refiero al cierre de carreras de la Universidad de Concepción como sociología, historia y Periodismo. fíjate, o sea, sí hubo una represión muy brutal. No quiero que se confunda lo que yo estoy diciendo. Lo que yo digo es otra cosa. Lo que yo digo es que nosotros cuando entramos, digamos, a la Universidad de Concepción y entramos, digamos, queriendo ser poeta, bueno, me acordará que yo como poeta era un desastre y era el menos aceptado. Bueno, son cosas que pasan, pero que finalmente como poeta no fuimos perseguidos. Hubo tal vez algún momento donde uno que otro poeta sufrió
alguna forma, digamos, de represión. Por ejemplo, Juan Pablo Rivera, cuando presentó La Tierra Sin Fuego. Yo no tengo muy claro qué fue lo que pasó, porque él me lo contó, yo no fui a esa presentación, creo que no iba a todas, donde llegaron los carabineros y que hubo algo raro por ahí. Que finalmente estábamos siendo vigilados, sí, eso no cabe la menor duda. Que no éramos el centro, no éramos el centro. Y éramos marginales. En eso insisto. ¿Sabes por qué, María Luisa? Porque después que vino el golpe de Estado, el centro se volvió a Santiago, con revistas como El Cada, con poetas como Raúl Zurita, como sus performances masturbatorias, que no las condeno ni mucho menos, fueron, digamos, sus acciones de arte, entre comillas, etc. Y la crítica que más escuchaba venía de Ignacio Valente. Y cuando Ignacio Valente le daba la cruz a alguien, bueno, qué sé yo, nosotros allá en Concepción decíamos, bueno, ¿y cuándo nos van a dar el Santo Ole a nosotros? Nunca nos dio el Santo Ole a nosotros, y a ningún poeta de Concepción. Fíjate, o sea, que sí hay algo de verdad en aquí. Por eso no quiero que se confunda un poco lo que estoy diciendo. Finalmente, Concepción pasó a ser un centro, porque fue un centro, en los años 50 y fines de los 50 y los 60 con el encuentro de Gonzalo Rojas, ¿no? Con el mismo Mir, como una vanguardia política, y ese, digamos, despliegue notable, que, bueno, alguna vez alguien lo escribirá, espero, yo no sé si tenga tiempo ni energías para aquello, pero sí, nosotros finalmente llegamos como a posteriori, con Posdata, incluso antes, con Ambés, con Carlos Cosines, lo recuerdo nuevamente, ¿no? Mario Milanca y Nicolás Miquel y otros, del campo también. Saludos, Javier. Que efectivamente hubo, digamos, represión, pero no fue la represión a los poetas, o sea, no fue una cosa tan violenta como sí fue, digamos, a los movimientos políticos, sobre todo el Partido Comunista. Bueno, ante el MIR se terminó. Entonces, Concepción, finalmente, de ser un centro intelectual y político, pasó a ser una descentralidad. Y cuando nosotros llegamos a estudiar a la Universidad de Concepción, nos encontramos con que había una escena que era bastante lamentable, ¿eh? Que era una escena más bien de nostalgia. Es bonita la nostalgia. Es bonita la nostalgia para escribir poemas. Es bonita la nostalgia para escribir poemas a niñitas que uno pololeó y bailó en alguna fiesta. Es bonita la nostalgia cuando uno recuerda cosas, digamos, que fueron mejores. Pero no es buena la nostalgia cuando la nostalgia te inmoviliza. Yo me acuerdo que en la primera postdata, que nosotros planteamos, y esto lo escribió Carlos de Capo, que tenemos que salir de este tiempo de la nostalgia. Y él está totalmente, y todos estamos totalmente de acuerdo. Hay que salir del tiempo de la nostalgia para instaurar un nuevo tiempo que nos situara en el tiempo real que estábamos viviendo y que finalmente tenemos que aceptar que había, digamos, un poder infinito, el de Pinochet, el de la dictadura, que nos estaba igual dando duro, tanto en la universidad, tanto en los cursos, digamos, que hacíamos, tanto en las posibilidades, digamos, de hacer actividades. Finalmente, y bueno, me parece recordar, nos desplazaron de la universidad. Terminamos haciendo actividades con Jeremy Jacobson, que también le mando un saludo, en el Ministerio de Cultura. O sea, tuvimos que acudir a otras instancias, digamos, que no eran la universidad, dado que ya se había cerrado toda posibilidad al respecto. Sí, aquí Sergio, que no salió, yo por alguna razón pensé que había salido, pero me dice que está presente escuchando y señala lo siguiente, a propósito de la consulta respecto de Concepción, ¿cierto? Y lo peligroso o no. Leo, dice, a mi parecer, dice Sergio Gómez, que sí era una ciudad peligrosa, Concepción, y recuerda el libro de Harry, ¿cierto? El segundo libro, Zonas Peligrosas, ¿no? Y bueno, señala
claro, que la minimización del peligro es peligroso, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero, claro, luego, al parecer, con tu alocución, Tomás, ya dejaste claro qué querías decir con aquello al comienzo. Bueno, tú escribes un libro que fue el primer libro que yo publiqué en Ediciones Lara, me acuerdo en ese tiempo, que se llama Lara, eh, que fue un cuadernillo, ¿no? Que se llama Zonas de Peligro, que finalmente tú hablas de una ciudad en tantas zonas de peligro, tú no estás minimizando la peligrosidad del. Sí, hay otra pregunta eh, de Luis González. Mira, Luis dice, Heidegger citaba frecuentemente el verso de Hölderlin, cito, donde hay peligro, crece también lo salvador. Fin de cita. En términos de expresión de una salida a la crisis técnica de la modernidad mediante lo poético. Bajo ello y estando en una crisis como la actual, ¿qué tipo de resistencia le cabe al poeta para estos tiempos? La pregunta. ¿Solo íntima o más bien una poesía comprometida socialmente? Mira, no recuerdo que yo haya estado en Hölderlin, ¿ah? Porque no leo alemán y las traducciones me son dudosas. Eh, Dejo la cita de Hölderlin de lado y respondo a la pregunta. Es decir, pienso que la poesía es subjetiva, muy subjetiva. Pero también tiene algo, digamos, de subjetividad. Y o la mixtura entre subjetividad, pues, finalmente la poesía, ¿de dónde surge? Surge del yo, pero también surge de las intersectualidades, de tus lecturas y de aquellos poetas que te hacen sentido. Entonces yo le diría, no recuerdo el nombre Luis. del Luis. Ya, Luis. Luis, para mí surge fundamentalmente de mi subjetividad, del cuore, por decirlo de alguna manera, de lo que siento en cada momento, de lo que padezco en cada momento, pero ese padecimiento y, digamos, y ese corazón que finalmente está por ahí latiendo, eh, tiene mucho que ver con todas tus lecturas. Y creo que finalmente la poesía está hecha en base a la subjetividad y a la objetividad que te dan los poetas con los cuales tú de alguna forma dialogas. Eh, y creo que de allí nace finalmente el momento en que uno se sitúa. Por ejemplo, hablando de mi situación actual. Disculpe, acá hacen 34 grados de calor, por esto. Entonces, finalmente, uno no puede decir que yo invento lo que está ocurriendo. Lo que nos está ocurriendo ahora ya ocurrió en tiempos remotos, pasados, pretéritos, la peste la vivimos, qué sé yo. Pero la peste actual y los contextos actuales, digamos, donde estamos viviendo, tenemos que reinventarla. Tenemos que reinventarla en muchos sentidos. Digamos, hay nuevas tecnologías. Y pienso que esas nuevas tecnologías no hay que olvidarlas. Y me remito a lo que decía al comienzo. En Facebook, qué sé yo, en en redes sociales, que no las podemos olvidar. Existen, hombre, existen. Y el medio del mensaje, insisto, que ahí le chuntó hace mucho tiempo, en los años 60, Marcel McLuhan. Entonces, yo insisto que de repente a mí en la noche estoy, digamos, no sé, viviendo y algo me conturba y algo me dice, tenés que dar cuenta de aquello. Lo escribo, lo escribo en la inmediatez. Obviamente la poesía no es inmediata. Ob- Obviamente también eso lo saco, digamos, del contexto y lo trabajo, pero trato de trabajarlo lo menos posible. Para dar cuenta, digamos, de la poesía que les leí delante. Yo creo que finalmente cuando uno quiere dar cuenta de algo, hay que leer los poemas. Pero insisto, antes yo escribía máquina, en Concepción escribía máquina. Tenía mucho más tiempo mental, mucho más tiempo, digamos, del tiempo. Ahora el tiempo se nos acorta.
el tiempo se hace algo, digamos, más irredarguible, por decirlo. No es la palabra, más complejo. Entonces, tenemos que estar eh, paralelamente con el tiempo y no dejar que el tiempo nos supere. Antes uno podía escribir, eh, pienso en los años 80, ¿no? Zipango, etcétera, y leer libros y libros y libros para dar cuenta, digamos, de lo que yo quería dar cuenta. Pero ahora no. Ahora el tiempo, digamos, nos está alcanzando. Hay una película, me acuerdo, el tiempo nos alcanza, que era de ciencia ficción. Ahora estamos viviendo una época que está muy, muy, muy cercana a la ciencia ficción y a la distopía, sobre todo. Entonces yo no me alejo, por ejemplo, de una escritura distópica, porque creo que me hace mucho más sentido de la escritura, por ejemplo, escribí en los años 80, que era una escritura más bien, digamos, de la navegación, de la lenta navegación, donde de repente tuve que caer, como decían antes, una calma chicha y ahí esperar. Ahora no, ahora no hay calma chicha. Ahora hay ¿cómo se llama? Eh, urgencias. La urgencia de la ciencia ficción, la urgencia de las distopías, la urgencia de que de repente mañana tú no sabes qué va a pasar pasado mañana. Porque además tenemos un gobierno que eh, no sabe lo que dice, eh, porque no sabe qué hacer. ¿Te fijas? Y ese no saber qué decir, de repente uno está dentro de un Chile y de una instancia donde de repente la respuesta tú no sabes cuáles son, porque se inventan cosas tan raras como el paso 2, el paso 3, el paso 4. Yo me acuerdo, a lo mejor también de Mario, bueno, bueno, en fin, del para atrás para adelante, que era un personaje de Residencial La Pichanga, que da un paso para adelante, otro para atrás, dos para adelante, dos para atrás. Explíquenme eso, por favor, explíquenme eso, porque eso no me hace sentido. Pero insisto, yo volviendo a la cosa poética. Creo que en este momento, digamos, la distopía es un género que, o una forma, o de escribir que finalmente te hace más sentido porque apela a la urgencia que estamos viviendo. Por eso, no sé, tanta película distópica que dan o series distópicas, ¿no? Que dan en Netflix y yo soy un adicto a Netflix. Eh, igualmente extraño las películas en el cine, pero no se puede. Entonces, Netflix da cierta cuenta de aquello que estoy diciendo, ¿no? La distopía es el género que en este momento nos está, digamos, marcando. Buenas y malas, porque hay buenas y malas películas. Perdón, hay otra pregunta acá de Edson Faundes. Dice, Tomás, ¿cuáles son algunos de los elementos estéticos y éticos que tu poesía y tu generación testamentan a la poesía chilena? A ver, difícil pregunta, porque ya la palabra testamentar es jodida, porque yo no quiero dejar ningún testamento. Solamente te podría decir que es la escritura. Finalmente uno escribe y adapta su escritura al contexto, a la época, al momento, a la urgencia y a la necesidad. Muchos me han dicho, incluso el, bueno, estaba adelante, se me fue, el, ¿cómo se llama? El Sergio. El Sergio siempre ha dicho que yo he escrito un solo libro, digamos, significativo, que fue Zipango. Bueno, son juicios. Yo puedo decir que sí, que no, y no los voy a ni negar ni afirmar. Tal vez había ahí, en ese momento, en esa época, algo que fue más duro y que
hizo que yo escribiera ese libro. Pero que uno tiene que seguir avanzando. Me gané el tema, el paso a paso. ¿Puedo hacer yo ahí una pregunta, valiéndome de la pregunta de Edson? Sí, Eh, Porque la última escritura que yo he visto de ti, la que he leído, es bastante nostálgica también, es harto nostálgica, es bien nostálgica, pero a mí me gusta mucho lo que acabas de señalar, que en realidad no tiene ese carácter testamentario, o sea, es una nostalgia, pero es una nostalgia que da cuenta de un momento distópico, de una realidad distópica, pero que no por eso queda anclada tu escritura si lo hacemos en relación a tu posición vital, en un momento nostálgico, sino que tiene un sentido prospectivo, se orienta hacia una idea de futuro, y eso me parece a mí muy importante, porque si no estaríamos como sumidos en una depresión eterna que no nos permite ver más allá del momento contingente. ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno, está además en alusión, fíjate que lo pienso, en alusión al título del libro de Gonzalo Rojas, un tremendo libro, materia de testamento, y que tiene también un sentido distinto a lo que planteas tú. O sea, tiene sí la escritura de Rojas un sentido testamentario, pero yo pienso en algo que es también ponerse en esa posición como de carne de estatua. O sea, yo quiero ser también una vida narrable, memorizable, contable. Ayer hablaba un poco de eso en clase, entonces me queda dando vueltas. ¿Cuáles son las vidas narrables, contables, memorizables, las que son testimoniables y testamentables también? Entonces tú dices, a mí no me interesa hacer un testamento. Me parece una actitud muy vital, muy buena además, me gusta mucho. a ver, tú ya con la pregunta diste la respuesta. De alguna forma lo hemos conversado también. El, el punto cuando yo hablo de la nostalgia a futuro, es la necesidad de volver, digamos, hacia un pasado, entre comillas, para proyectarlo a su futuro. Hoy día mencionábamos, a propósito, nos recordábamos en un examen donde estuvimos algunos de la mañana, esta idea de Teillier, la nostalgia del porvenir, pero no la nostalgia anclada como un eterno retorno a un tiempo ya ido, como eso un poco. Claro, es un poco eso, es como la nostalgia del porvenir y la nostalgia, digamos, que de pronto aparece en un sueño, en una película, en una serie. ¿Puedes leerte un poema, digamos, como para responder? Es un poema del libro Anémlis, ¿no? Y que sea justamente Anémlis, que tiene un epígrafe. Tengo tiempo, ¿no? Sí. Un poema, no está largo. Es mucho más emocionante ser un sesentón tocando rock que mirar Netflix tirado en un sillón. El epígrafe es de Nick Cave. A mí me encanta Nick Cave. Pero yo le respondo en el poema. Debo aclarar que soy un sesentón que se tira a ver Netflix en un sillón y que escucha Nick Cave y no dejo de escribir poemas, que es mi manera de hacer rock. Y el poema es este. Estaba tirada en un sillón de mi escritorio viendo Netflix. El primer episodio de Twin Peaks, cuando Laura Palmer le decía a la gente Cooper, nos veremos en 25 años, me dormí. No sé por qué David Lynch me produce sopor. Y soñé el ensueño que caminaba junto a una muchacha de minifalda amarilla, como los aromos, que comenzaban a florecer en la plaza de armas de Chihuayante. O sea, que en el sueño debe haber sido agosto, cuando florecían los aromas en Chihuayante. Y dejaba a la chica en minifalda amarilla en la puerta de su casa y le daba un beso con lengua, y después comenzaba a caminar hacia el cerro del Mirador. Y me sentía ligero, es decir, sentía mi cuerpo como si pesara 70 kilos y tuviera 16 años o algo así. No cojeaba, ni me dolían las articulaciones, y todavía la erección después del largo beso de despedida con la chica de minifalda amarilla duraba. Y creo que mi camisa era blanca, y el viento la hacía ondular. Estaba muy feliz en el sueño.
y el cielo estaba muy azul. No había nubes tensas, agoreras, ni viento norte, que amenazaran lluvia y culminara sin rumbo fijo. No había toque de queda ni patrullas militares en las calles, y las canciones que escuchaba eran de los iracundos, de los felicianos, de los ángeles negros. Y tenía muchas espinillas, porque la noche anterior había tomado demasiado aguardiente. Pero no tenía la caña atroz, que antes de dormirme y soñar, caminaba para juntarme con el Jera, el negro Willy, para ir a jugar pool del Altavo. Y entonces pensaba que la poesía debía ser una muchacha rodeada de espigas o no ser. En un momento del sueño me encontraba de golpe, nuevamente, con la chica de minifalda amarilla, que me miraba con ojitos tristes, haciéndome un gesto de despedida, con una mano. En uno de esos giros de los sueños que ni Freud ni Lacan me podrían explicar ahora. Entonces desperté, sobresaltado, pero aún ligero y feliz, tirado en el sillón de mi escritorio viendo Twin Peaks en Netflix. El agente Cooper ahora estaba súper viejo y andrajoso. Era su doble siniestro, su doppelganger o algo así. Yo también me sentí como mi doble siniestro o algo así. Entonces sentí el dolor de mis articulaciones y del pie izquierdo, porque tengo una prótesis de titanio. También me dolía la cabeza y comenzaba a nevar. Recordé la serie para ver qué había pasado en el sueño con el agente Cooper, que onda tan viejo y sucio, cuando en la temporada de 25 años atrás siempre andaba impolutamente vestido, con una camisa blanca, el gabán de gente del FBI. Pero el comando se me trabó y comenzó a nevar y se cortó la luz y quise volver a despertar de ese otro sueño. No despertaba, salí al balcón a ver cómo nevaba el nuevo sueño y estaba ahí mirando como los jardines del condominio, y los autos y el césped y los árboles se teñían de blanco. Miraba las ramas y caían con estrépito, cuando mi mujer me abrazó por la espalda y me dijo, mira cómo nieva. Y comenzó a sacar fotos con el teléfono. Y yo pensé que no hay un copo de nieve igual a otro copo de nieve. No sé, creo que más o menos puedo explicar, digamos, Un esta idea. poema que me gusta mucho de un Heimlich. Es uno, bueno, me gusta mucho el libro completo, pero ese poema es un excelente poema. Explica lo que tú señalabas antes. Claro, Yo no sé, Tomás, si habrá alguna pregunta más, Juan, de eh, alguien. soy- No, decía que Sergio Gómez nuevamente nos comenta y nos dice que Zipango es un libro fundacional. Por eso para mí es el más importante de Harris. ¿Ah? Un poco lo que el mismo Tomás señaló hace un rato atrás recordando a Gómez. Y esas serían todas las preguntas que hay. debería responder esa, más que pregunta, aseveración, ¿o no? Aseveración, claro. Bueno, no puedo responder dado que es una aseveración. Pero creo que de estos libros fundacionales uno tiene que seguir adelante. Eh, yo no podría, digamos, seguir escribiendo de el descubrimiento de América, de Cristóbal Colón, y de todo aquello de identidad latinoamericana. Creo que hay otras cosas, digamos, que nos han ido ocurriendo y que nos han ido conturbando y que nos han ido, digamos, situando en otras instancias y en las cuales hay que dar cuenta. Tal vez puede que no lo haya hecho, perdón, también como en Zipango. Pero yo no escribo en Zipango. Oye, pero eso que tú estás diciendo me parece fundamental. O sea, yo creo que el tema no está, estamos todos de acuerdo en que Zipango es un libro fundamental. Eh, me gusta mucho la humildad, que no sé si es tan real o es un poco también falsa modestia, de decir, bueno, no sé si pueda hacer otro. Lo que sí es cierto es que independientemente de lo que se escriba después, no hay otro Zipango. Zipango es Zipango. O sea, volver a esa escritura,
no solamente puede ser un enganche, sino que puede ser un error y un anclaje tremendo. O sea, lo más interesante es que se asuman riesgos. Pueden ser algunos muy, no sé, muy efectivos, muy afortunados, que realmente con los que tú te sientas como autor muy cómodo y que digas, bueno, logré un buen poema, pero no se escribe para escribir un buen poema o no solamente. Digo solamente porque me imagino que eso también está presente. Lo desconozco, yo no tengo la experiencia poética, no escribo poesía. Pero me imagino que eso sí está presente, las ganas de escribir un buen poema, pero no debe ser seguramente lo único que está en juego. Sí la búsqueda, y yo creo que sin prestarle ningún mérito a Zipango. Es Zipango, o sea, hay otras búsquedas también, y eso es lo importante. Ese es el punto, pues, María Luisa, que Zipango puede haber sido un video fundacional, pero tú no te puedes quedar en Zipango. No te puedes quedar en aquello que ya pasó, le ocurrió, con su contexto, con su época, con su tiempo, o su tempo, ¿no? Tú tienes que, como tú misma decías, correr nuevos riesgos, adaptarte, digamos, a las nuevas condiciones de escritura. Y eso es lo que yo trato de hacer, porque repetir Zipango sería una torpeza, porque no son los mismos tiempos, no es el mismo contexto. Incluso yo diría que no son las mismas condiciones escriturales en que se escribe. Por eso, muchas gracias a Sergio, que yo sé que le gusta mucho Zipango, pero finalmente yo no voy a hacer Zipango porque ya pasó ese tiempo. Y como te decía delante, o le decía delante, ¿no? Finalmente hay una nostalgia, pero que se remite hacia el futuro. Es decir, yo ahora me he dado a escribir poemas, digamos, bastante inmediatos, pero también nostálgicos. Pero una nostalgia que no se queda fijada en un pasado absoluto, sino que remite a una hora. O sea, cuesta, digamos, explicarlo mucho más, pero Zipango tuvo su tiempo. Y qué bonito, lo tuvo. Pero yo ahora voy por otra cosa. No sé si alguien más, Juan, está... No, solamente que Sergio Gómez hace una precisión que él señala esto de Zipango en cuanto lector. Él lo considera de esta manera. Claro. Claro, que hay instancias de lector y también de escritor. Es decir, uno también como escritor es un lector mismo. Es un lector, digamos, de lo que ahora, digamos, te está, digamos, apelando y diciéndote, escribe esto. Lo otro ya lo escribiste. Zipango ya quedó. Ahora, sería lamentable que yo me quedara, digamos, pegado en Zipango también, porque es un libro, como te digo, que uno podría reiterar, repetirlo, pero ya no. No es el contexto, no es la época, no son las condiciones, no es el tiempo, no son tampoco, digamos, las formas escriturales, incluso las formas tecnológicas en las cuales nosotros ahora estamos, con las cuales estamos dialogando. Es decir, son otras. Y si no te, pues, no te arriesgas a asumirte en esas nuevas formas de escritura, te caes en Zipango. Y Harry será el poeta de Zipango, lo cual no me satisface. Puede que meta las patas, puede que haga una escritura que finalmente sea mucho más eficiente, o sea, deficiente, pero no voy a arriesgar a eso. Realmente me voy a arriesgar a los nuevos tiempos, a los nuevos contextos, nuevas tecnologías, y las que sigan viniendo, dado que si no me voy a quedar, digamos, navegando en una carabela, cuando ahora hay que navegar, digamos, en una nave espacial. Bien, hay una pregunta de un estudiante del doctorado que está en estos momentos en Colombia. Edwin Padilla dice: gracias, Tomás, por este diálogo. Me gustaría saber qué viene ahora en tu poesía, qué podemos esperar. Nos has dado varias luces con lo que haces ahora, pero estéticamente hablando,
¿qué puede venir ahora en tu escritura poética? Mira, ahora voy a hablar de lo que estoy escribiendo. Eh, Estoy escribiendo un libro del cual leí un par de poemas, esos poemas teológicos, digamos, del señor que camina, digamos, vesperalmente por el condominio, pero que finalmente se da cuenta que su tiempo se determina y que mi tiempo también se me termina. Y finalmente asumir aquello, pero también mirar, digamos, hacia atrás y hacia adelante, digamos, como una suerte de zigzagueo. El libro se llama, bueno, va a ser publicado por la editorial de ediciones, ¿cómo se llama?, de la UDP, ¿no? Se llama La Casa de los Tulipanes. Y ustedes saben, bueno, de Estados Unidos se refiere un capítulo más a Thomas Jefferson, ¿no? Tenía tantos tulipanes como esclavos. Bueno, pero fundamentalmente, insisto, yo voy a seguir, digamos, eh, pensando en que hay nuevas tecnologías, hay nuevas formas, digamos, de comunicación, y yo no voy a renunciar a aquellas. Es más, me voy a, me voy a internar en ellas, dado que, como decía, finalmente me quedo en el galeón, me va a superar mucho más esa nave espacial, digamos, de las narraciones utópicas o distópicas de ciencia ficción. Entonces yo me subo a la otra nave. Y tal vez con un galeón, pero por ahí iría, digamos, mi propuesta poética. Ahora, yo pienso que toda propuesta poética pucha, es arriesgada y te estás jugando día a día, digamos, por el poema que escribí. Una de esas resulta, una de esas no. Una de esas sale un desastre. No importa. Prefiero que salga un desastre y salga, digamos, una reiteración de lo ya hecho. Esa sería mi respuesta, digamos. Bueno, a mí me parece una respuesta vitalista y la celebro. Me parece una excelente manera de enfrentar la escritura. Y lo digo desde la posición de lectora. O sea, lo que uno quiere no es leer los caballitos de batalla de un autor. Para eso ya están esos textos. Ya batalla, Están ahí, están publicados, no están agotados claramente, van a quedar, están ahí, pero la gracia es también comprender que el poeta no es un dios. Yo creo que es muy bueno eso, no tiene que estar permanentemente pensando en la posteridad. Nuevamente esta idea de que no está haciendo una escritura o se considera a sí mismo tan testimoniable, narrable, contable, poetizable, ni testamentable. O sea, tiene la posibilidad del error, que es finalmente la posibilidad que ofrece la vida, o sea, ensayo y error. Me equivoco y bueno, a lo mejor me equivoco, y a lo mejor no, a lo mejor hay muchos aciertos, y en realidad el deseo es que tu escritura, el deseo y realmente la certeza, yo creo que tu escritura, que todavía es una escritura madura, pero es una escritura muy joven, va a dar todavía muchísimo material para nuevas posibilidades de lectura, porque, bueno, también existe esta idea, ¿no es cierto?, y que es real, de ti como autor muy, muy relacionado a lo que constituye tu escritura misma, inserto en la generación de los 80, el hipertexto, el hipervínculo, el cine, la televisión, la gran cultura también que traspasa. De acuerdo, pero también hay otras posibilidades y no están en contradicción con eso. O sea, a lo mejor hay poemas más llanos, más simples, y qué bueno que el autor tenga esa libertad de permitirse la simpleza. Pienso, bueno, es como para comentarlo mucho, pero pienso en los últimos textos de Henry Miller, después de un trópico de Capricornio con 50 páginas sin una pausa. Finalmente son textos de una simpleza existencial y literaria eh, pasmosa. Y lo pienso en relación a lo que señalabas también respecto de David Lynch, o sea, que te da un poco de sopor. Bueno, es excesivo David Lynch.
un gran David Lynch, y existe la moda David Lynch que hay que también tomar en consideración. Es bastante apestosillo por momentos, agotador. No, bueno, ahí un poquito de ironía. Lynch nunca me produce por todo lo contrario, me despierta y me hace funcionar mucho el sistema nervioso central. A mí me tiende a producir sopor en algunas dunas, la encuentro a esta altura de la vida ya intragable, pero frente a Las dunas. maravillas que tiene. Pero bueno, mira, como para redondear lo que te quería, o lo que tú me estabas diciendo, María Luisa, yo prefiero el riesgo a quedarme en lo que ya hice. Y si ese riesgo finalmente significa que, bueno, que mi poesía no está dando con el ángulo o el punto, es mi riesgo. Pues, finalmente, para eso uno escribe poesía, no mantenerse, digamos, en un statu quo. Todo lo contrario, para romper el statu quo e ir más allá. Creo yo. No sé. Tomás, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, Juan, algún comentario, ¿no? Yo no quiero abusar también de tu tiempo y de tenerte acá. La virtualidad tiene esa propiedad de que parece que el tiempo vuela, pero en realidad existe también. O sea, vuela y en todos los sentidos de la palabra. Pasa muy rápido, pero hay un tiempo real que ha pasado y no te queremos acá tener preso también de esta conversación en la que sin lugar a dudas te tendríamos mucho rato más, porque hay muchas cosas que comentarte. No sé si alguien, el profe Rodríguez, Edson, Juan, quiere decir algo, comentarte algo para finalizar, o Mario se ríe ahí. sí, profe Rodríguez nos mira desde su... Bueno, yo lo único que tengo que hacer en relación a Mario es que él para mí fue un maestro, me ha enseñado todo lo que hice y todo lo que estoy diciendo. Y un gran abrazo, Mario, tú sabes. Lo escucha con satisfacción. Es que, Sí, Tommy, gracias. Y un gran abrazo. además que Mario es uno de los pocos que me dice Tommy, ¿eh? ¿Cómo? Mario es de los pocos que me dicen Tommy. Así. Era como me decían en la Vale, ya. Bien, Tomás, sí. universidad. Ya. Es un problema, porque en realidad teníamos el otro día la duda, es Tomás, yo te digo Tomás, creo que es Tomás efectivamente tu nombre, ¿no es cierto? Lamentablemente sí, en mi canal de identidad se toma, pero yo soy Tomás, o sea, para mí siempre fue Tomás. Y Sí, el mismo es el Mario. sí. En todo caso, pucha, no sé, le agradezco esta oportunidad de volver a Concepción, lamentablemente no in situ, como nos juntamos la otra vez y estuvimos tomando desayuno súper rico con Mario, contigo María Luisa, entonces, pero bueno, algún día pasará esta pandemia, algún día pasará esta peste y estaremos, digamos, en presencia. Pero, Bueno, y yo soy de la idea me quedo con lo último que tú dijiste de los riesgos también. Hay que hay que ponerle un cierto componente de riesgo a la vida para poder vivirla, si no, realmente mejor nos quedamos encerrados y a morir nomás. Entonces lo más probable es que nos veamos no en tanto tiempo. Yo creo que existen posibilidades con los debidos cuidados poder encontrarnos en una instancia, bueno, más cálida, más presencial. Se extraña esa posibilidad de ver efectivamente a los otros y saludarlos y darles un abrazo y, bueno, manifestarse afectivamente. Yo te quiero agradecer de nuevo enormemente que hayas aceptado esta conversación con nosotros y que nos hayas leído algunos de tus poemas, que nos hayas contado tu proceso escritural, de cuál es tu visión también del presente en relación con la poesía. Para nosotros, como te digo, es un privilegio tenerte, poder contar contigo, un escritor tan querido por Concepción, pero también tan importante, como te decía al inicio, a nivel regional, nacional, continental, universal. Yo creo que es para nosotros realmente un agrado
para todos, hablo a nombre de todos acá, y yo espero que nos podamos encontrar en un futuro no tan lejano de manera presencial, en Concepción, en Santiago, o donde sea. Uno nunca sabe las vueltas de la vida donde lo dejan. Sí, bueno, yo en todo caso, antes de terminar, le agradezco esta oportunidad, digamos, y de volver a Concepción, porque igual yo me siento de nuevo en Concepción, que como les decía antes, bueno, yo nací en La Serena, pero mi alma mater, mis profesores, los que me enseñaron, los que me hicieron ser, digamos, no sé, afortunados, desafortunados, lo que he hecho, han sido, bueno, ellos, y ustedes también, más jóvenes, y bueno, Mario un poquito mayor, pero que eh, es notable, digamos, y con esto me gustaría terminar, o ir terminando, cómo nuestros profesores hicieron, como se llama esta novela de Andrés Gallardo, las cátedras paralelas. Como ellos, digamos, Mario, Gilberto, a María Nieves, etcétera, eh, nos enseñaban, literal, que nos enseñaban, digamos, fuera de las aulas, a, entre comillas, empezar a ser poeta, ¿no? Me acuerdo de un libro que para mí sigue siendo súper entrañable, lo tengo por aquí entre los míos, de José María Castellet, que Mario lo llevó y dijo, acá, digamos, tienen que empezar a aprender de esta poesía, los nueve novicios, ¿no? Y otros más. Entonces, para mí, pues, no, mi gran agradecimiento. Y creo que estoy ahora con ustedes porque nuestros profesores nos hicieron ser lo que somos ahora. Y nos dieron un rumbo. Eh, pues y nada más. Lo otro ya sería ponerse. No, terminemos esta conversación de manera más auspiciosa, con un poco de risa. Eh, Muchas gracias de nuevo, Tomás, te agradecemos enormemente esta posibilidad y bueno, recordarles a todos los que estamos acá lo siguiente, que esta conversación es parte de un ciclo de diálogo, así es que bueno, tuvimos el privilegio de partir con Tomás, pero ya ahora indistintamente Tomás, ya no, cualquiera de los dos parece bienvenido. Tomen Eh, ya. Tommy, pero es que Tommy me suena como más demasiado maternal, entonces prefiero Tomás o Tomás, ya me acostumbré al Tomás. Eh, y bueno, pero que vamos a continuar, así que también te vamos a invitar, Tomás, y sería un gusto tenerte ahí también en el diálogo. No, Y, invíteme cada vez que hay una actividad, pues yo voy fijo, o sea, me van a tener ahí. ok, perfecto. Y muchas gracias a todos los asistentes y bueno, nos vemos entonces en la próxima reunión que será oportunamente avisada. Muchas gracias a todos, muchas gracias Juan, que ahí además nos ayuda desde los controles, es como el DJ de Zoom, el Gracias. DJ de la discoteca literaria. Está Luis González ahí aplaudiendo. Bueno, Tomás, un gran abrazo, nos vemos luego. tenemos una conversa. Sí, conversamos.